porque el Congreso entra en fuerte actividad parlamentaria. Esta semana sesionan 3 veces. Será martes, miércoles y jueves, las 3 últimas sesiones de este periodo parlamentario. ¿Por qué? Porque hay muchas leyes que aprobar, pero también hay que correr. El viernes se termina la legislatura y algunas de las cosas o de las leyes que van a ser debatidas y posiblemente aprobadas en el Congreso son, por ejemplo, reforma del sistema de pensiones. Eso está pendiente. Al final pasó el proyecto de Rosángela Barbarán, ¿no? Sí. Terminaron encarpetando el de la congresista Bazán. Un proyecto que intenta plantear una reforma bastante consensuada, una reforma mixta, con las AFP, privada, entiendo. con las AFP. No con más rol, no con más participación del Estado. Claro, no matando a las AFP, sino reformando un poco la situación actual. Bueno, ese es uno de los proyectos. Tenemos también la inhabilitación a la fiscal suprema Zoraida Ábalos a partir de una denuncia constitucional, y se van a ver otros temas importantes también. La idea en el Congreso es aprobar en estos 3 días una serie de leyes antes de que se termine este periodo. Recordemos que lo próximo que viene, y aquí lo interesante, es la elección del presidente del Parlamento. Ojo, porque hoy hablaron de esto congresistas de Alianza para el Progreso, el grupo de César Acuña, y del Fujimorismo. Hoy se reúne la bancada de APP con presencia de Acuña, así lo dijo Eduardo Salguana, y va a haber hoy decisión de si ponen a alguien en alguna de las listas a la mesa directiva. Le preguntaron también a Alejandro Aguinaga si es que le correspondía, como había dicho Jorge Montoya de Renovación Popular, nos corresponde ahora. Aguinaga dijo, aquí no hay nada de me corresponde o no, aquí mandan los votos. Vamos a escuchar a estos 2 congresistas que hablaron sobre lo próximo que se viene en el Congreso, la elección del presidente. Hoy día precisamente tenemos reunión en la bancada con los miembros de la mesa de la Junta Directiva del partido y con la presencia del ingeniero Acuña, y ahí tomaremos una decisión. Lo que creemos es que tiene que ser una mesa multipartidaria y una mesa que busque sobre todo darle estabilidad política al país. Yo creo que es una cuestión de votos, ¿no? Y justamente porque es una cuestión de votos, a veces pues ejerce la presidencia personas que probablemente no están en la mejor disposición o capacitados para ejercerla. El Congreso representa todas las tendencias, ¿no es cierto? Yo, en lo que concierne a mi posición, no haría exclusión con nadie, ¿no? Ahí estábamos, momento de negociación, momento de conversaciones. Una vez que se termina el periodo legislativo, la legislatura actual, empiezan las conversaciones entre grupos políticos para saber quién va a ser el nuevo presidente del Congreso, y en este país esa termina siendo una figura con muchísimo poder político, muchísimo manejo político, y a partir de eso, de reconocer que el Congreso en el Perú tiene mucho poder, recordamos lo que falló el Tribunal Constitucional, porque ha vuelto el Tribunal Constitucional a pronunciarse, a sentenciar en torno a una de las armas nucleares de la política peruana. Recordamos la cuestión de confianza que facilita o permite la disolución del Parlamento. Es uno de esos botones nucleares escritos en la Constitución. Bala de plata, ¿no? No hay lo salida, llamaban, ¿no? digamos. Bala de plata lo llamaban. Bala de plata lo llamaban. Una situación que por supuesto se ha prestado para mucha controversia y que le hemos visto mencionar en los titulares, en la prensa en los últimos años. Bueno, el Congreso declara fundada, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda que presentó el Congreso contra lo que fue una denegatoria fáctica planteada por el gobierno de Pedro Castillo, por el último gabinete que lideró Aníbal Torres Vázquez. Recuerda, el 17 de noviembre del año pasado se presenta el entonces premier Aníbal Torres a Salvador Solar. Esa fue la vez Aníbal Torres, claro, correcto, con Martín Vizcarra. Los políticos ahora no han comentado mucho el rol de Aníbal Torres. ¿Verdad? Han ido inmediatamente a criticar a Vizcarra y a Salvador del Solar. Ya plantearon denuncia constitucional. Exacto. Ya de frente. Pero el fallo del TC tiene que ver con la cuestión de confianza de Aníbal Torres, presentada por Aníbal Torres. Ojo con eso. Mira también cómo los políticos
Una vez que el tribunal falla, la lectura política va por, claro, recordemos a Vizcarra y a Salvador del Solar. Porque recordemos que lo de Vizcarra y Salvador del Solar, en su momento hubo un fallo del Tribunal Constitucional, que tenía otros miembros, que tenía otros cambios, no fue un voto unánime. Hubo votos en discordia, pero en mayoría el TC de alguna manera dijo, sí, ok, está bien como se dio este cierre del Congreso, pero el Congreso tiene que encargarse de arreglar cómo funciona esta historia. Bueno, en la práctica lo que hemos visto ahora con el TC es todo lo contrario. Exacto. 5 votos contra 1 han definido que es el Congreso, el poder del Estado, que tiene la capacidad de definir si rechaza o no la cuestión de confianza. Y es solo el Congreso el que debe precisar los alcances no de es tácita, denegación fáctica. No es tácito. Y vamos a recordar cómo el 17 de noviembre del año pasado, el entonces premier Aníbal Torres presentó esta cuestión de confianza, materia sobre la cual otra vez el TC ya definió la situación. Esto es parte del archivo. Respecto de la cual planteo cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros, tal como consta en el acta de sesión del Consejo que también presentaré aquí, fundamentando la misma dentro de los alcances de la política general del Gobierno para el periodo 2021-2026. Entonces, Lore, 2 lecturas aquí, la política se ha dividido con este fallo. Hay quienes dicen el Tribunal Constitucional hace justicia al definir claramente que solo el Congreso puede catalogar una denegatoria de confianza. No existe la denegatoria fáctica, pero para otros políticos también. Aquí se termina de empoderar al Congreso respecto a uno de los botones nucleares que tiene la política peruana y se entra incluso, han dicho algunos, a un parlamentarismo ya consumado en el país. Vamos a ver finalmente qué sucede. Este es un tema que da para largo. Vamos a seguir hablando de eso seguramente en los próximos días. Muchísimas gracias, Santiago. Tú tienes más información más tarde. Estamos a las 6 de la tarde en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Los espero allí en las redes sociales de Latina. Muchísimas gracias.